Verdaderamente, y lo digo con toda intención, verdaderamente me da muchísimo gusto saludarte, queridísimo Gustavo de Hoyos, diputado del Movimiento Ciudadano. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, David? El gusto es recíproco. Qué gusto escucharte en esta entrevista de nueva cuenta. Te escucho obviamente cotidianamente en los programas. Saludos a toda la audiencia, querido David. Oye, ¿cómo ves tú todo esto que se aprobó fiscalmente? Creo que hay muchas cosas que comentar, querido Gustavo. Pues David, yo creo que esta es la primera entrevista porque hace apenas cosa de 2 minutos se cerró la sesión aquí en la Cámara de Diputados. Estoy hablando de la explanada aquí en la Cámara. Se acaba de dar la votación en particular de las 4 leyes en materia fiscal, las reformas al Código Fiscal de la Federación, a la Ley de Impuestos Especiales sobre Producción y Servicios, a la Ley de Impuestos de la Federación y a la Ley Federal de Derechos. Pues difícil hacer un balance en unas cuantas palabras, David, pero decirte que me parece que se desaprovechó una gran oportunidad para que se mejorara la legislación. Lo que vimos fue una propuesta que, para decirlo resumidamente, pues tiene evidentemente notas claramente recaudatorias, estigmatizando ciertos sectores de la economía, ciertos contribuyentes, con mucha razón para el diálogo desde las comisiones. Yo intervengo en la Comisión de Hacienda, con poca o nula disposición también en el Pleno para que la mayoría escuche los argumentos de las minorías y los expertos que nos hicieron hacer saber sus planteamientos. Así es que, bueno, hoy está esto aprobado, se irá en las minutos respectivas en la República. Te diría una jornada de 40 horas esta sesión, nos aventamos no continuas, pero 40 horas a lo largo de la semana, y me parece que bueno, tendremos básicamente leyes fiscales que serán iniciales en lo esencial, pero sí con graves afectaciones en materia de bebidas favorizadas, en materia de tabaco, en la afectación de los videojuegos. Es decir, no veo un avance sustancial desgraciadamente. Y bueno, a principios de semana, algo que nos ha preocupado mucho a todas y todos los mexicanos, que es las reformas de gravísimas a la ley de amparo. Sí. No puedo decir otra cosa como abogado, sino un grave retroceso en los equilibrios entre la ciudadanía y el poder público, quienes, como en mi caso, nos hemos dedicado por años a llevar asuntos defendiendo intereses de colectivos, de particulares, de empresas. Vemos en esta nueva legislación una disminución del ámbito de defensa posible del ciudadano frente al Estado, y si eso le sumas la reciente renovación e integración de la Corte, pues realmente ahora va a ser mucho más difícil, no imposible, siempre se puede, pero mucho más difícil que la ciudadanía pueda defenderse frente a decisiones autoritarias de los gobiernos. Porque parecería, creo, Gustavo, y lo decía ayer, y yo creo que es una buena figura, que los cambios en la ley de amparo es que es un partido de fútbol americano que termina la primera mitad y dicen, bueno, vamos a cambiar las reglas. Pero eso no están siendo retractivas porque son para el tercero y cuarto cuartos. Pero en estas reglas las anotaciones de un equipo valen muchísimo más que las del otro, ¿no? Y que en este caso el equipo que sus puntos valen más es el gobierno. Y le sumo al ejemplo, David, del fútbol americano, y además nos van a cambiar a los referees a la mitad del juego, ¿no? Como acaba de pasar prácticamente con todo el Poder Judicial de la Federación. Entonces, infortunadamente tendremos en lo sucesivo una ley que defiende mucho más al Estado que a la ciudadanía. Cuando la ley de amparo está concebida sus orígenes históricos para defender al ciudadano frente al Estado, parecería, y así es la narrativa oficial, que se le quieren cerrar las puertas a los ciudadanos. Y cuando digo ciudadanía, no estoy hablando del gran empresario que tiene el derecho de luego defenderse, estoy hablando a los colectivos que, por ejemplo, ahora con la nueva definición de lo que técnicamente se llama el interés legítimo, va a ser mucho más difícil que una comunidad indígena, que un grupo de la comunidad LGTB, que personas que están vinculadas a los temas ambientales, a la defensa de los animales, a la defensa del patrimonio histórico. Hoy en día, demostrar el interés legítimo para promover una demanda de amparo, para obtener una suspensión, se va a complejizar mucho más. Por eso me atrevo a calificar que es una gravísima regresión histórica. Hay quienes dicen que esta reforma tenía destinatario específico. Más allá de si esto es así o no, lo cierto es que la afectación va a ser descomunal. Vamos a ver mucha mayor complejidad para que quienes se sienten dañados por una actividad de un presidente municipal, de un gobernador,
del presidente de la República, de las cámaras del Congreso de Unión, de una autoridad administrativa que ordena una sanción, que niega un permiso de uso de suelo, que clausura un establecimiento comercial, un pequeño comercio, la defensa de estos particulares intereses legítimos de los ciudadanos frente al Estado. Básicamente el amparo era el escudo protector frente a la arbitrariedad. Hoy, infortunadamente, ese escudo ahí está, pero queda resquebrajado, es mucho menos efectivo. Y bueno, aparte, por si fuera poco, tú sabes, hubo toda una discusión por la introducción en el Senado de un artículo que pretendía introducir la retroactividad en contra del texto constitucional, llegó aquí a la Cámara de Diputados, se estuvo discutiendo, finalmente la mayoría aprobó, con el disenso de muchos de nosotros, evidentemente de las minorías, un artículo así medio cantinflesco, que no queda muy claro cuándo sí se aplica y cuándo no se aplica. Es decir, va a haber que trabajar con mucho más ahínco por parte de los justiciables, de los abogados y los juzgadores para lograr que este filo de amparo siga siendo eficiente para defender frente a los abusos del poder. Decías, Gustavo, que parece que podría tener un específico, pero ahí están muchos casos que están atorados. No solo es el de Grupo Salinas, está el de Samsung, el de las aseguradoras, el de Costco. O sea, hay una gran cantidad de casos de este tipo que están atorados donde pues, las empresas dicen, recurro al amparo porque no estoy de acuerdo con la manera en que procesa el Servicio de Administración Tributaria o los criterios que utiliza. Desde luego, a ver, David, los particulares, sea un pequeño establecimiento, sea un colectivo proveniente de una comunidad indígena o que define un patrimonio cultural, o sea una gran empresa nacional o extranjera, deben tener un derecho legítimo para que se les respeten sus derechos humanos en algunos casos, derechos económicos en otros, y evidentemente por eso existe el amparo, porque las autoridades administrativas habitualmente pues están persiguiendo un objetivo, no quiere decir que actúen maliciosamente, pero tienen intereses que no siempre son coincidentes con los del particular, y por eso existen las leyes, por eso existe el juicio de amparo, justamente para que un tercero pueda analizar, en este caso el Poder Judicial de la Federación, si en el actuar de una autoridad se están violentando los derechos de un particular, si se están aplicando erróneamente algún criterio, si no se le está respetando algún derecho de carácter procesal o de fondo, si un cálculo de una contribución se está llevando a cabo de manera inadecuada. Eso es justamente lo que caracteriza a un Estado constitucional de derecho, que no sea la autoridad la que esté ejecutando el acto de molestia, el que está resolviendo, el que tenga la última palabra. Es sano para la democracia, así se vive en libertad. Y los particulares, insisto, no importa si son un pequeño tendero o una gran corporación, siempre tengan derecho a ser escuchados en sus demandas de justicia. Y eso, y además diciendo que en un gobierno de izquierda de buscar supuestamente los derechos de la gente, termina siendo pues un tema totalmente estatista, ¿no? Fíjate, son de las grandes contradicciones que hemos discutido ampliamente, tanto en organizaciones de abogados, en la academia, en mi carácter de legislador aquí en la Cámara de Diputados, que muchos de los avances que se lograron en las sucesivas reformas de la ley de amparo en las últimas décadas, muchas de ellas fueron producto justamente de juicios de amparo que promovieron activistas ligados a lo que precisamente se llama la izquierda, en los juicios para proteger derechos humanos, personas ilegalmente privadas de la libertad, privadas de un patrimonio cultural, comunidades indígenas que no eran tomadas en cuenta para una obra o un pequeño municipio que no se le atendía correctamente. Todas estas evoluciones que tuvo el juicio de amparo fueron en gran medida, no de manera exclusiva, pero en gran medida productos de lucha de organizaciones, incluso personajes que hoy están en el oficialismo. Entonces, me parece, digamos que es una tradición histórica que ahora esta figura del amparo evolucionado, que ha sido cada vez más protector, que ha pretendido generar mayores condiciones de accesibilidad a la justicia, ahora esta reforma hace exactamente lo contrario, claramente restrictiva, donde para poder lograr una suspensión, que como bien sabes y comenta aquí con la audiencia, la suspensión del acto reclamado significa que de entrar en el procedimiento sin tener que esperar a 2 ocasiones de juicio, el juez de distrito que está conociendo el amparo permita mantener las cosas, digamos, quietas, permita que no se sigan violando los derechos y en tanto se dicta la resolución. ¿Qué es lo que ocurre con estas complejidades que ahora se van a volver mucho más sofisticadas lo que tenía la suspensión?
lo que va a ocurrir es que las personas que no tienen una defensa muy fortalecida, muy estructurada, acceso a grandes despachos, van a fracasar con mucha frecuencia en sus intentos de lograr su pensión, y las grandes empresas, que no tienen nada de malo, evidentemente contratarán a los mejores abogados, a los mejores despachos. Lo que trato de explicar en pocas palabras, David, es que los primeros perjudicados no son, como se dice en la narrativa oficial, las corporaciones internacionales, los conglomerados. Quienes más van a sufrirlo son estas personas, esos colectivos que poco a poco, con mucho trabajo, fueron logrando que sus derechos fueran siendo atendidos a través de sucesivas resoluciones de amparo. Querido Gustavo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Te mando un abrazo. Siempre es mi gusto y es mi placer platicar contigo. Que te vaya muy bien. Lo mismo para ti. Saludos a la audiencia y buen fin de semana.